parecía que era imposible. Fue el primer equipo chico que salió campeón. Le ganó a Racing una final en la cancha de San Lorenzo. Esta semana, más precisamente el miércoles pasado, cumplió 78 años uno de los técnicos más exitosos del fútbol argentino, Carlos Salvador Vilardo. El Narigón, como fue apodado ya en sus inicios, nació el 16 de marzo de 1942 en Buenos Aires. Es médico, se había recibido en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde tuvo como profesora a Bernardo Husay, Nobel de Medicina en 1947. Fue un jugador centrocampista en el San Lorenzo, Deportivo Español y Estudiantes de La Plata, con el que ganó el Campeonato Metropolitano del 67, la Copa Libertadores en 3 ocasiones, 1968, 1969 y 1970, y también la Copa Intercontinental de 1968. Carlos Vilardo entrenó a Estudiantes revolucionando la estrategia tradicional. Fue el introductor de los saques de esquina al primer palo, las jugadas de estrategia en las faltas y la victoria a cualquier precio. Posteriormente entrenó a San Lorenzo, al Deportivo Cali, a la Selección de Colombia y a Estudiantes, y también a Boca Juniors. Como seleccionador nacional de Argentina, logró el triunfo en la Copa del Mundo del 86. Fue subcampeón en Italia 90. Secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires desde el 2007 hasta que fue nombrado secretario de Selecciones Nacionales en el 2008. Repasamos su vida como jugador: San Lorenzo de Almagro, Deportivo Español y Estudiantes de La Plata. Como entrenador en su querido Estudiantes, en el Deportivo Cali, que lo llevó al subcampeonato de la Copa Libertadores, San Lorenzo, la selección argentina, la selección de Colombia, nuevamente Estudiantes, el Sevilla de España, Boca Juniors, la selección de Guatemala, la selección de Libia y nuevamente Estudiantes de La Plata. Carlos Salvador Vilardo, acaso uno de los mejores técnicos que dio el fútbol argentino. Y Maradona en el año 83, cuando tomé la selección, fui a Barcelona a verlo y le dije que iba a ser el capitán. Y cuando llegué acá, anuncié: el nuevo titular y capitán va a ser Maradona. Y me tuve que ir del país 10 días, porque me querían matar, me querían ahorcar. Yo decía que iba a ser uno de los mejores jugadores y la gente me decía de todo. Vos tenés que tener en cuenta que el capitán en aquel momento era Pasarela, también yo lo reconozco, ¿no? Pasarela, pero para mí Maradona iba a ser un buen jugador, iba a poder ser el capitán del equipo. Y lo dije 83, y cuando lo dije me fui. Lo dije, discutí una semana y me fui. El viernes se fue un grande del fútbol argentino, porque no solo fue de River y la selección, sino que fue de todos los que amamos este deporte. Se fue un señor del fútbol, Amadeo Raúl Carrizo. Al principio fue una noticia escueta, un párrafo solamente, en medio de un mundo convulsionado por una pandemia desconocida. Murió Amadeo a los 93 años y se fue, pero nos dejó no solo su grandeza como deportista, sino como persona, esa que forjó su carácter en su Rufino natal y lo moldeó en una carrera pletórica de hazañas y éxitos, pero que tuvo sinsabores como la vida misma, en el Mundial de Suecia y en la Libertadores del 66. Pero con esa personalidad ganadora, ese grandote de 1,90 m y 90 kilos, resurgió y marcó una época. Dicen que se adelantó a todos los arqueros, que fue uno de los 10 mejores arqueros de la historia del fútbol. 23 años defendió el arco de su querido River Plate y la selección nacional. Recibió cientos de homenajes, pero el mejor fue el reconocimiento de la gente. Querido maestro, mi ídolo de toda la vida, seguramente en alguna verde gramilla del cielo estás deleitando a todos con tus atajadas. Gracias, Amadeo, por transmitirme tu pasión por el fútbol, por aquel beso en mis mejillas cuando era un purrete
y por las lágrimas que surcaron mi rostro al saber que te habías ido. Gracias y hasta siempre, señor de fútbol. La campaña de OTC en la Liga Argentina 2019-2020 puede configurarse como una de las mejores participaciones en las 12 ediciones en que el Celeste jugó en esta categoría de básquetbol nacional. Ha jugado hasta el momento 31 partidos. Le ha permitido esto encolumnarse en el segundo lugar en la tabla de posiciones con 53 puntos. Hablamos de la tabla general, detrás del Central Entrerriano de Gualeguaychú, que tiene 54, pero también cuenta con un partido más. El Celeste jugó 31 partidos, ganó 22, perdió 9. Tantos a favor, 2.651, lo que arroja un promedio de 85.5 por partido. Le convirtieron 2.448 tantos, lo que significa un promedio de 79 tantos por partido. Entre la suma de los tantos y la resta de los que ha sufrido, 203 puntos a favor le quedan al Celeste. Como local jugó 15 partidos, no perdió ninguno. Como visitante jugó 16, ganó 7 y perdió 9. Pero a esta estadística de OTC como local con 15 partidos ganados, ninguno perdido, hay que agregarle los 2 que ganara en ocasión del Super 4 que se jugara en su casa. Y eso lleva su estadística a 17 partidos jugados como local y todas se han transformado en victoria. Los misioneros y su participación en las categorías nacionales del automovilismo argentino. Sin duda que requiere de un gran esfuerzo, atento a la necesidad de contar con un buen presupuesto a la hora de buscar un equipo con pretensiones de pelear las posiciones de privilegio. Uno de ellos, y que la viene remando desde hace un tiempo, es Carlitos Okulovich, que logra mantenerse, como en esta temporada, en 2 categorías. El pasado domingo, en el Turismo Nacional, el obereño logró subir al podio en una excelente carrera que lo tuvo en la 9ª posición de largada. Tuvimos un buen comienzo en Bahía Blanca, sumando un 6º puesto en un fin de semana donde no habíamos comenzado del todo bien. Habíamos tenido algún problemita en clasificación, la pista estaba complicada, pista muy sucia, cuestiones que clasifiqué 22. Pudimos recuperarnos el día domingo haciendo un gran avance en la final. La final me tocó largar desde el puesto 19 y terminamos en el 6º lugar. Eso nos permitió sumar muy buenos puntos. Y ahora, el último fin de semana, en la segunda fecha en San Luis, en La Pedrera, pudimos hacer una buena clasificación, clasificando 4º. Después el día domingo a la mañana en la serie se me complicó, había llovido a la madrugada, la pista estaba mojada y el auto en esa condición de pista no funcionó bien. Eso hizo que pierda algunas posiciones y finalmente tenga que largar en el puesto 9 la final. Y después desde el puesto 9 pudimos avanzar hasta el 3er escalón del podio en la última vuelta, haciendo una gran carrera y sobre todo teniendo un gran auto. Realmente el auto estaba para pelear la punta. No fue lo mismo para el nacido en Puerto Iguazú. Rudito Bunciac tuvo serios inconvenientes con su auto que incluso lo lleva a repensar en su participación en la categoría. Recién el domingo pudo contar con un auto más o menos competitivo que le permitió escalar más de una docena de posiciones. Estamos analizando la continuidad dentro del Turismo Nacional, todavía no sabemos qué vamos a hacer. La idea no es clara, estamos charlando con la familia y viendo qué es lo mejor para mí y qué es lo que más me va a ayudar a destacarme dentro del automovilismo.
Lamentablemente este año, bueno, dentro del TN no arrancamos con el material deseado, no arrancamos como queríamos. Yo sé que el equipo trabaja mucho, pero bueno, no se cumplieron los objetivos. También Bunciac nos habló de su presente en el turismo en pista, una categoría que lo tiene como uno de los principales animadores. Estamos también dentro del turismo pista, una categoría muy linda, muy competitiva, en el cual, bueno, la última fecha que fue en Altagracia tuvimos una muy buena participación, hicimos la pole, largamos en punta y ganamos la serie. Y bueno, hay un error propio a la hora de largar la final, nos complicó bastante, en el cual se me mueve un poquito el auto en la largada y fue una falsa largada. Me penalizan por eso y nada, totalmente de acuerdo porque el error estuvo. Así que bueno, cumplimos la penalización, seguimos en carrera, pudimos avanzar de igual manera muchas posiciones, pero bueno, sumamos algunos puntitos los cuales nos están dejando por ahí un poquito relegado del grupo, pero sé que tenemos auto para poder remontar. En la categoría estrella del automovilismo argentino, Okulovic también quiere discutir las mejores posiciones. Si bien en la segunda fecha las cosas no salieron bien, lo visto en la primera le permite tener expectativas. En el turismo carretera tuvimos un buen comienzo. Arrancamos el año después de la primera fecha, estábamos 12 en el campeonato, sumando buenos puntos y estrenando autos, estrenando equipos, estrenando todo. La verdad que había sido un buen comienzo. Eso nos motivó pensando en la segunda fecha, pero bueno, la segunda fecha tuvimos muchos problemas. Los que no aparecieron en la primera aparecieron en la segunda y se nos complicó el fin de semana y no sumamos ningún punto en Neuquén. Eso nos mandó al puesto 20 del campeonato y bueno, nos llevó a tomar la decisión de hacer una prueba, reestructurar algunas cositas en el equipo y estamos camino a eso. Ahora este parate nos cortó todo y le dimos la prioridad a lo importante en este momento, pero antes de la próxima carrera la idea es poder hacer una buena prueba, limar varios detalles que tenemos en el auto y recuperar el protagonismo que sí tuvimos en la primera fecha, donde clasificamos a menos de 6 décimas de la punta, siendo la primera carrera. La verdad que había sido muy buena, pero bueno, hay que seguir trabajando y pensar a futuro, así que creo que estamos en un muy buen equipo, con un auto nuevo, con todos los elementos que tienen que ser para andar bien, así que es cuestión de poder acomodar todo, hacer una buena prueba y seguramente vamos a ser protagonistas también. Volviendo al turismo nacional, pero en la clase 2, Juan Pablo Pastori no descarta alguna posibilidad de retornar a la categoría. Por el momento, su auto está alquilado a Martín Alisi. El convenio con el sureño es por 3 competencias y allí se verán los resultados. Mientras tanto, podría ser parte del automovilismo visionero. Según él mismo afirma, tengo auto y muchas ganas. Recordemos que Pastori tuvo un excelente primer año en la clase 2 del turismo nacional y en el segundo decidió retirarse debido a que a su criterio se otorgaban ciertas ventajas a una determinada marca de autos en detrimento de las otras. Como en todo el país, las actividades deportivas están suspendidas, y en la LIFA no es la excepción. En el torneo de apertura Copa FM Aire e Integración se han disputado hasta el momento 2 fechas, y las posiciones en sus 3 categorías por el momento son las siguientes. En categorías libres, en su grupo A, Contadores es el líder con 4 puntos, segundo está Salud con 3 unidades y tercero Arquitectos con 2 puntos. En el grupo B, Contadores es el líder con 3 unidades, lo sigue Prensa y Asociados con 2 puntos y tercero Profesores con 1 sola unidad. En el grupo C, Abogados es el líder con 3 puntos, lo sigue Profesionales con 1 punto y tercero Ingenieros sin sumar unidad. En categoría intermedia en el grupo A, Prensa y Asociados es el único líder de la zona con 3 unidades, lo sigue Abogados con 2 puntos y tercero Profesores sin puntos. En el grupo B, Contadores United es el líder con 4 puntos, lo sigue Asociados, quien sumó hasta el momento 2 unidades, al igual que Profesionales. En el grupo C, Médicos y Profesores son los líderes con 4 puntos y lo sigue Docentes con 2 unidades. Y por último, en la categoría Senior en el grupo A, Asociados es el líder del grupo con 4 unidades,
lo sigue Docentes con 3 puntos y tercero Profesionales con 2 unidades. En el grupo B, Profesores es el líder al igual que Círculo de Periodistas con 3 puntos y lo sigue Derecho y Justicia sin unidades. En el grupo C, Ingenieros es el líder con 3 puntos, lo sigue Abogados con 1 punto y tercero Contadores, quien hasta el momento no sumó ningún punto en el torneo. La tercera fecha aún resta definir, pero cabe destacar que el torneo en principio es muy probable que se reanude el próximo sábado 28 de marzo si el contexto social lo permite, o de lo contrario se extendería la postergación hasta el mes de abril. El fútbol misionero en tiempos de cuarentena. Desde el viernes pasado se ha decretado a nivel nacional cuarentena total hasta el 31 de marzo. Esto no es bueno para nadie, debido a la pérdida económica que va a sufrir el país. Y las instituciones de nuestra provincia también lo van a sentir. Por eso, los clubes con sus puertas cerradas, actividades suspendidas, servicios que pagar, empleados y jugadores que deben cobrar su sueldo para poder vivir sin tener ningún tipo de ingreso, será una de las problemáticas a resolver. Por otro lado, yendo más a lo deportivo, hay un parate que obliga a los entrenadores, preparadores físicos y nutricionistas a armar planes de trabajo y alimentación, para que a pesar de todo esto, los jugadores no pierdan estado físico ni tampoco una línea alimentaria. Guaraní Antonio Franco y Atlético Posadas a la espera de que comience la segunda etapa del torneo regional amateur, sabiendo ya quiénes serán sus rivales. Por un lado, un viejo conocido, Ferroviario de Corrientes, y por el otro, Villa Alvear de Resistencia Chaco, pero sin saber cuándo se estarán jugando dichos encuentros. Estamos controlando a los jugadores a través del teléfono, la única posibilidad que tenemos. De todas maneras, hoy hasta ya no se puede correr en la costanera, así que el trabajo que puedan hacer es muy limitado. En cuanto a los médicos, sí, el doctor del piano permanentemente está en contacto con ellos, se los aconseja, se los controla, y en cuanto al entrenamiento, lo que se puede. La verdad que es muy difícil así. Después, cuando se inicia el torneo, yo no creo que den mucho tiempo, sería lo ideal, pero no hay tiempo para hacer una mini pretemporada. Yo creo que en ese aspecto vamos a tener que confiar mucho en la calidad de nuestros jugadores, más todavía de lo que uno confía, y poder hacer un planteo táctico acorde a que físicamente no vamos a estar bien seguramente, ni futbolísticamente tampoco, así que tendremos que adaptarnos a eso. En cuanto al fixture, era algo que más o menos lo teníamos previsto, que nos tocara algo de Corrientes Capital y algo de Chaco por la cercanía. Le hemos dado licencia el sábado 14 de marzo a todos los jugadores y le dimos un plan nutricional y otras rutinas individuales para que cada uno lo haga en sus casas. Y más adelante, después del 31, haremos una serie de test para ver cómo están, ¿no? Así que yo creo que en esa condición estamos todos iguales, tanto Guaraní como los demás equipos del grupo, que más allá de todo esto que está pasando, sabemos que después en el regreso vamos a tener que hacer una mini pretemporada o por lo menos un par de semanas de acondicionamiento físico y técnico y táctico, ¿no? Para poder estar acorde a lo que es el torneo. En cuanto a la zona que nos tocó, es una zona difícil, hay equipos como Ferroviario que ya están hace un par de años en el torneo, y Alvear, que ha hecho una buena primera fase, ¿no? Y bueno, ni hablar Guaraní, que siempre es candidato al ascenso, así que nosotros muy contentos por haber pasado a esta fase, pero sabiendo que ahora viene lo más difícil y tenemos que estar preparados.
Ya está entonces definido el próximo grupo que estarán integrando Atlético Posadas y Guaraní Antonio Franco, quienes estarán acompañados por Ferroviario de la provincia de Corrientes y también por Villa Alvear de Resistencia Chaco. La primera fecha del regional amateur entonces de esta segunda fase será Atlético Posadas recibiendo a Guaraní Antonio Franco y Ferroviario hará lo propio con Villa Alvear. Quien también estaba en plena acción era Crucero del Norte en el torneo Federal A, un conjunto colectivero que venía en alza en sus últimos partidos y que cuando había encontrado la regularidad que Carlos Marzuk buscaba, se encuentra con este parate. Yo creo que este parate es la medida correcta que se ha tomado a nivel nacional y a nivel mundial. Nosotros con el profe Polo hemos tomado todos los recaudos necesarios, le hemos dado un plan de trabajo, de entrenamiento a cada jugador personalizado, siempre y cuando teniendo las consecuencias de cómo poder realizarlo, y también nos hemos encargado de darle una dieta para que bueno, en estos días de que por ahí no va a haber una exigencia tan alta en el alto rendimiento, en el momento en que se pueda reanudar esta competencia lo podamos hacer de la mejor manera, ¿no? Este parate por ahí a nosotros no es que nos perjudica, sino que por ahí nos da un freno, porque bueno, en estos últimos partidos nosotros realmente veníamos haciendo las cosas muy bien, sumando los puntos que hoy nos permiten estar un poquito más arriba en la tabla y peleando por esa tan anhelada clasificación, ¿no es cierto?, que todos tenemos, pero bueno, como dije, el nivel del equipo es muy bueno y ojalá que cuando esto se reanude lo podamos encontrar de la misma manera para poder seguir peleando por esa clasificación que todos queremos, ¿no es cierto? Bueno, por último, saludar a todos los televidentes mediante su programa y bueno, rescatar y decir que tengamos conciencia con todo esto que estamos viendo. A todos nos gustaría estar en nuestro trabajo haciendo lo que nos gusta, pero bueno, esto realmente no es joda, así que hay que prestar atención y hacer todo lo que nos dicen nuestras autoridades para que bueno, podamos vencer a este virus entre todos y que podamos después de esto hacer lo que más nos gusta, que es vivir tranquilos y haciendo lo que todos queremos. Próxima fecha del torneo Federal A, fecha 24ª, Crucero del Norte estará visitando a Defensores de Villa Ramallo a fecha a confirmar. La tabla de posiciones de este torneo Federal A, zona 1, la lidera a Güemes con 38 puntos, 36 para Sarmiento de Resistencia Chaco, 35 para Chaco Forever, 33 para Sportivo Las Parejas, 32 Central Norte de Salta y 31 Defensores de Villa Ramallo. Hasta allí los 6 equipos que estarán ingresando al hexagonal de la fase siguiente. Crucero del Norte se ubica en el 9º puesto con 29 unidades.